Muy bien, ¿y vos? ¿Cómo anda todo por ahí? Estoy muy Perfecto. entusiasmado por mi inminente visita a Varadero. Te imaginarás, hace 6 años que fui por última vez ya. Muy bien. Bueno, estábamos contando un poquito toda tu trayectoria, tu última venida a Varadero en 2016 y la postergación, ¿no? Porque en 2020 ibas a presentar este libro. Claro, y el día antes de mi vuelo, ya con todo listo, cerró la entrada a Estados Unidos a Argentina debido a la pandemia. Nosotros estábamos ante la política de negación de Trump y entonces Argentina cerró a los provenientes de Estados Unidos debido al peligro de contagio que nosotros representábamos para el mundo en ese momento. Estábamos primeros y tenemos hasta hoy la mayor parte de muertos en todo el mundo, siguiendo después Brasil. Tenemos más de 600.000 casos de muertes por COVID. Claro. Bueno, yo contaba acá, ¿no? Que, bueno, esto fue algo mundial, pero cada país tomó sus medidas, ¿no? Todas Claro, diferentes. claro. Las medidas de Argentina, por supuesto que eran las correctas, porque era lo que había que hacer, ¿no es cierto? Impedir que entrase gente que presentase un peligro de contagio. Y como te digo, nosotros éramos el peligro más grande para todo el mundo en este momento. Más que China, porque China ya había cerrado hacía tiempo y más o menos lo había empezado a manejar. Y nosotros cero. Tal cual. Trump decía que era una gripe. Exactamente, exactamente. No, bueno, como pasó en algunos países, ¿no? Esta negación Sí. y lamentablemente la pérdida de muchas vidas más, por estas decisiones también, ¿no? Sí, lamentable, lamentable. Hugo, bueno, como decías vos, estás entusiasmado, seguramente mucha gente de Varadero también en recibirte. Primero, hacer un poquito de reconto de tu historia, ¿no? Me gustaría por ahí conocer, y creo que a los que están escuchando siempre les es grato conocer un poco la historia de quienes representan a Varadero también en otros lugares. ¿Cómo entraste, cómo comenzaste en este mundo de la literatura y la escritura desde Varadero? Mira, yo escribo desde chiquito realmente, porque yo empecé a leer y siempre fui un ratón de biblioteca, y los escritores en general hablan de su proceso de escritura en sus libros. Es inevitable que uno leyendo no aprenda el proceso de la escritura. Entonces yo empecé a escribir, llevé siempre diarios y empecé a escribir cuentos cuando estaba en la universidad. Ahí fue cuando realmente empecé a construir ficción. Ajá. Pero mi ficción siempre fue basada en mis experiencias en la vida real. Y la mayor parte de mis experiencias, a pesar de que yo viví después 10 años en Río de Janeiro, viví en Estados Unidos, estoy aquí hace 35 años Mm. y 45 años casi que me fui de Argentina. Así que estoy yendo hacia medio siglo ya de vida en el extranjero. Yo viví en Río de Janeiro, como te digo, después viví en Estados Unidos, después viví en París, viví un tiempo en Ámsterdam, porque de la Universidad de Nueva York yo fui a dar una conferencia en Ámsterdam y me contrataron en una universidad que se llama University van Amsterdam, y Sí. entonces me quedé ahí dando clases en algo que se llama la Academia de Análisis Cultural. Y entonces esto me ha dado una experiencia multinacional, digamos, ¿no? Y aprendí a hablar 4 idiomas, escribo en 3 y me entiendo oralmente en 5, ¿no es Mira cierto? En vos. castellano, en inglés, en francés, en portugués y en italiano, pero italiano no lo escribo y hablo un cocoliche, ¿viste? Una mezcla Claro. de italiano con francés y castellano por las palabras similares que existen, ¿no es cierto? Y lo que te quería decir es que el hecho de hablar varios idiomas y escribir varios idiomas me da una aproximación comparativa al lenguaje, ¿no es cierto? Porque, por Claro. ejemplo, las lenguas latinas, como el francés, el portugués y el castellano, tienen predominio de vocales y de palabras largas. Ujú. Y el inglés tiene predominio de consonantes y palabras muy cortas. Claro. Entonces yo siempre digo que el inglés es percusión y ritmo y el castellano es melodía. Mira Entonces, vos. como yo tengo esos oídos, viste, diferentes, cuando escribo, estoy escribiendo también de forma sonora. O Y sea, lo eso pensás hace que así. mi escritura sea un poco poética, viste, tiene un ritmo de poesía. ¿Mm? Hugo, esto de haber vivido en otros países, ¿no es cierto? ¿Te hizo cambiar la visión sobre tu lugar natal, sobre Varadero, sobre Buenos Aires, porque viviste en Buenos Aires también, sobre Argentina? ¿Cómo lo pensás eso? Perfecta esa pregunta, porque realmente cuando uno vive en diferentes culturas, Ujú.
sin querer uno se vuelve un poco comparativo, viste que siempre uno compara, vos vas a... Esto lo escuché una vez, mira, cruzamos la frontera con Toscano di Toro y Dape Gastelu en un viaje que hicimos en auto los tres juntos, y ni bien hicimos una parada en Foz do Iguazú, en el lado brasilero, fuimos, lógico, a una churrascaría, viste, a comer la carne esa que te sirven en lanza, rodicio le llaman. Sí. Y había unos argentinos en una mesa al lado de la nuestra comiéndose una parrillada fantástica, pero brasilera, con cortes brasileros. Y ellos decían, pero como se come en Argentina. Y yo les dije a los dos, ¿ves? Comparativo, ya están comparando. Y uno compara absolutamente todo, la ropa, el aspecto físico de la gente, y entonces empieza a mirar a Argentina desde afuera. Por eso mi libro se llama Del lado de allá, porque es un libro sobre Baradero enteramente, pero de un tipo que escribe desde el otro lado. Tal cual. Esto de escribir, digamos, de Baradero, ¿te hace también un poco seguir perteneciendo a Baradero? Exactamente. A mí me dijo mi psicoanalista de Río de Janeiro una vez, el chico se fue del pueblo, pero el pueblo nunca dejará al chico, ¿no es cierto? Porque yo todavía soy el Mono Pezzini, adolescente. Claro. Porque Baradero se me congeló como en un freezer en el momento que yo me fui de Baradero. Y mis memorias visuales de Baradero son el Baradero que existía cuando yo me fui. Entonces, cuando yo escribo es como la máquina del tiempo, ¿viste? Yo estoy escribiendo y veo la municipalidad antigua, todos los edificios neoclásicos, ¿viste? La farmacia italiana, el antiguo Hotel de las Naciones. Yo estoy en ese lugar siempre. ¿Y qué te pasa? Mi libro refleja ese Baradero y esa época que era la época dorada de Baradero. Claro. Nosotros somos los chicos de la posguerra, cuando Argentina súbitamente se había enriquecido por la Segunda Guerra. Terminó en el 45, yo nací en el 49. Claro. Y era cuando Argentina había vendido todos los granos, toda la carne a Europa y Estados Unidos durante la guerra, y Argentina había tenido un influjo de dinero masivo, y había nacido la clase media más grande del mundo en ese momento. La pirámide argentina tenía la base de clase media más larga del mundo, ¿viste? Época de vacas gordas, como le dicen. Fue la época en que los argentinos empezaron a poder irse un mes de vacaciones, claro, tener auto propio, mandar a sus hijos por la primera vez a la universidad. La gente en Buenos Aires andaba solamente de traje, las mujeres de tacos altos, con vestidos, ¿viste? El centro era un desfile de modas. Entonces yo tengo esa visión de una Argentina que estaba a tope, ¿viste? Cuando nosotros decíamos, claro, somos la excepción, somos la Europa de Latinoamérica. Y yo tengo ese Baradero, ¿viste? Un Baradero muy confortable, muy seguro, la gente no cerraba los autos, claro, con llave, claro. Las puertas, llegabas a los zaguanes y abrías la puerta y llegabas hasta la cocina de cualquier casa. Sí, sí, es verdad. Y yo escribo sobre ese Baradero desde esa época de mi infancia, y el narrador de este libro nuevo es ese pibe que va creciendo, va cambiando su lenguaje, empieza a tener contactos con la ciudad grande y después se va al mundo. Y una cosa que te quiero decir que es muy importante, no existía ningún libro en la literatura mundial que contase de forma novelística la existencia del pueblo de Baradero. Es la primera vez que hay un trabajo de autoficción localizado en Baradero con los nombres de las personas reales y el nombre del pueblo real. Porque Manuel Puig, por ejemplo, escribe autoficción sobre General Villegas, pero le llama Coronel Vallejo. Ajá. Y el protagonista se llama Toto, no se llama Manuel Puig. Mirá vos. ¿Cierto? Pero yo uso nombres reales, entonces la verdadera autoficción. Y digo autoficción porque, por razones de dramaticidad, ¿viste? Para hacer las historias literarias, digamos, con interés literario, los hechos están un poquito deformados para enfatizar la curva narrativa, ¿viste? Para que haya emoción, suspenso, momento cúlmine, cambio de experiencias, digamos, del personaje. El personaje crece, obviamente, pero todo es realmente una historia en Baradero. Vos entrás en el pueblo de Baradero, entrás en las casas de la gente, ves cómo hablan, ves cómo comen, y es también un experimento lingüístico, porque está escrito en baraderense de los años 60, 70 de Baradero. Entonces yo rescato un lenguaje que tal vez ya no se usa más. Claro, yo me he quedado con el lunfardo particular de Baradero. Y las nuevas expresiones
viste, son para mí desconocidas. Yo voy a Varadero y empiezo a aprender palabras cada vez que voy. Tengo que preguntar qué significan. Alguien me dice, ese es una ortiva. Y digo, uy, ¿qué es ortiva? ¿Viste? Eso no existía. No. Ese es un pendejo, ¿viste? Decíamos en mi época. Hugo, ¿sabés qué te iba a preguntar? Bueno, un poco eso que me parece interesante, ¿no? Primero, ¿qué te pasa a vos cuando llegás? ¿Qué te pasa a vos, Hugo Pesini, ¿no? Cuando llegás a Varadero, ¿no? Digo, reconociendo algunos personajes, no encontrándote con otros, o encontrando algunos edificios y no encontrando otros, ¿no? ¿Qué te sucede? ¿Qué buscas vos, ¿no? En este Varadero que decís vos, ¿no? Te quedó una imagen estática o vivencias estáticas que, bueno, van a estar seguramente en este libro, ¿no? Lo que me pasa cuando voy a Varadero es que yo tengo que reubicarme emocionalmente, porque, como te digo, yo tengo una memoria emotiva, los sentimientos que me despertaba Varadero en aquella época, claro, y las referencias que despiertan esas emociones, en su mayoría están ausentes. Entonces yo tengo que empezar a sentir ese Varadero en el cual yo soy un poco un extraño, ¿viste? Un extranjero. Me cruzo con gente y en general le tengo que decir, ¿vos sos hijo de quién? Claro. Y a otros los reconozco. Un día lo vi al Narigón Tapia. Y resulta que el Narigón Tapia era el hijo del Narigón Tapia que yo conocía, claro, ¿viste? El pibe tatuador. Claro. Mirá vos. Y, te cuento una historia muy interesante. Sí. Yo pagué mis estudios universitarios trabajando de modelo en una tienda, un department store muy grande que se llama Bloomingdale's. Ajá. Y estaba un día, te hacían vestir, ¿viste? Yo era modelo. Estaba un día yo de cabeza afeitada, con 2 argollas enormes en las orejas, parado en un lugar de la tienda, y de repente pasa un antiguo amigo mío, Marcelo Cano. Ajá. Pero pasa en la máquina del tiempo, porque era un pibe de la edad que yo tenía cuando me fui. Y digo, ¿pero cómo es esto? Entonces yo me acerco y digo, vení, ¿vos sos alguna cosa de la familia Cano? Y me mira y me dice, ¿qué? ¿Es chiste esto? Le digo, no, vos sos alguna cosa de Marcelo Cano. Y me dice, es mi viejo, ¿cómo sabés? Le digo, bueno, porque sos el retrato de Marcelo Cano. Y le di mi tarjeta y le dije, por favor, llevásela a Marcelo y decirle que te encontraste con Hugo Pesini, con el mono Pesini, y que yo te dije que vos sos el retrato y el doble de tu viejo. Y después me contaron que cuando él fue a Varadero y le dijo eso al padre, el padre lloró de la emoción. Claro, por supuesto. ¿Viste? Bueno, esas cosas me pasan. Encontrarme con las reencarnaciones de mis amigos. El hijo de Toscano di Toro, ¿viste? Todos tienen un rasgo donde reconozco a mis amigos. Pero son la nueva generación que está reemplazando a mis amigos. Y muchos de mis amigos ya no viven más, ¿viste? Se han ido. Claro, yo tengo 73 años. Claro. Sos un privilegiado. Hugo, tuve suerte de sobrevivir. Claro, porque las cosas que hicimos en Varadero hacen muy probable que yo pudiera haber muerto también, ¿viste? Mirá vos. La locura de nuestra juventud, y vuelvo a hablar del momento de la explosión de la clase media argentina, hizo que todos nosotros tuviéramos nuestros autos, claro, y que reprodujéramos lo que hizo toda la gente en el mundo cuando tuvo por primera vez autos. Todos creíamos que éramos pilotos de Fórmula 1. Teníamos este juguete absolutamente nuevo. Hay un libro de una mentora mía francesa que escribió un libro que se llama Autos rápidos, cuerpos limpios. Y habla de la súbita modernización de Francia cuando los americanos invaden París y expulsan a los alemanes. Entonces los americanos imponen su modo cultural y también los franceses, con un gran poder adquisitivo, compran autos de carrera y montones de actores de cine, músicos, etcétera, mueren en accidentes de autos. Mirá vos. Y un fenómeno tan notable, una consecuencia tan grande de esta súbita modernización para la cual nos fuimos educados gradualmente y el desequilibrio que esto causa, ¿no? Hugo, entonces, para mí es comparativo, estoy mirando cómo moría la gente en las rutas francesas. Cortázar tiene un cuento que se llama La autopista del sur, y habla justamente de eso, ¿viste? Es un atascamiento como en los veranos de Mar del Plata de mi infancia. Llegaban las vacaciones y masivamente la gente invadía las rutas y había accidentes, embotellamientos, etcétera. Bueno, sigue pasando, Hugo, eso, No sí, cambia mucho. Y acá también, sí, con las mejores autopistas del mundo, y sigue totalmente. Pasando. Hugo, ¿sabés qué te quería preguntar? También estos libros, ¿no? Porque yo sabía, también me habían contado un poquito
Claudio Santella, bueno, me prestó de hecho tu libro para poder leer un poquito. Vos siempre mencionás a Baradero, bueno, este último que vas a presentar ahora es íntegramente no de Baradero, pero es una forma también plasmar estas historias o este Baradero de que el mundo conozca un poco tu ciudad natal o que conozca un poco este lugarcito de Argentina. Tus preguntas son tan geniales que no sé qué decir, porque yo fui a la universidad, te lo juro, fui a estudiar cómo escribir en este nuevo idioma y acabé hasta con un doctorado cuya tesis nunca defendí, Ajá. para enseñarle a los extranjeros cómo es un pueblo de la provincia de Buenos Aires en Argentina. Y toda mi primera producción fue en inglés. Viste, a mí me leen en el mundo entero, pero en inglés. Mirá vos. Inclusive mi primer libro, Belleza Terrible, que presenté ahí en el Centro Cultural, es una traducción al castellano que yo hice. Yo primero escribí ese libro en inglés. Mirá vos. Y lo traduje en castellano, y después de traducirlo en castellano todavía lo reescribí, porque me di cuenta que yo estaba hablando el castellano que aprendemos acá, un castellano que es una mezcla de Latinoamérica y de España, es el castellano en el que hablamos en la calle los extranjeros que vivimos en Nueva York. Claro. No te olvides que en Nueva York la llaman Babilonia, Sí. de la Torre de Babel, porque están todas las lenguas del mundo metidas ahí. Entonces cuando yo termino el libro digo, no, pero esto no es como nosotros hablamos, lo voy a reescribir de nuevo ahora al argentino. Y cuando empecé a escribir en el argentino me di cuenta que mi argentino no es argentino de Buenos Aires. Claro. Es el argentino de Baradero. Claro. Entonces, mis libros tienen una versión en inglés de eso y una versión en castellano. Y yo mayormente soy un crítico literario, ¿viste? Y analista literario. Entonces yo escribo trabajos académicos y es ahí donde yo soy conocido en el mundo entero. Mirá, en la semana que Rusia estaba atacando Ucrania, yo veo quiénes bajan mis libros y mis trabajos académicos en un website que se llama academia.edu y donde se ve quién lee tus escritos. Y bajaron en Ucrania una novela mía. Ajá. Durante los bombardeos. Así que... ¿Por qué crees que se dio eso? ¿Por qué crees que se dio eso? ¿Por qué crees que se da eso, por ejemplo, Hugo? Porque mi crítica literaria es interesante, yo digo cosas distintas. Entonces a mí me leen inclusive para citarme como referencia en otros libros académicos. A mí me avisan eso también, dónde me citan. Qué bueno. Y uno de los trabajos que más se citan justamente es un trabajo sobre Manuel Puig, analizando una novela de él que se llama La traición de Rita Hayworth, y que es absolutamente una novela de un chico de pueblo en un pueblo, ¿viste? Que es General Villegas, ¿no? Mirá vos. Y ese análisis, como yo soy un pibe de pueblo, yo he hecho un análisis de esa novela que muy poca gente ha hecho. Entonces ese trabajo se lee muchísimo, ¿viste? En todo el mundo. Te pregunté un poco eso porque viste que lo que suele pasar muchas veces es que, bueno, de hecho... yo he escuchado, ¿no? Lo que pasa por ahí en países como Estados Unidos, tengo alguna amiga viviendo por allá, y que no siempre se enseña, ¿no es cierto?, de otros países tanto como nosotros aprendemos del mundo, ¿no? O sea, en Argentina realmente se estudia mucho a nivel geográfico, a nivel historia, cuestiones que pasan en otros países y en el mundo en general, y en otros lugares no se sabe tanto de Argentina, ¿no? Se habla de maneras... Te cuento un detalle muy interesante. Los americanos se miran el ombligo, ¿viste? Ellos son totalmente norteamericanos centristas y ellos exportan su cultura y esa es la industria número uno de ellos, exportar cultura. Coca-Cola refresca mejor, ¿no? Claro. Pero en Francia, debido al gran auge que tuvo el tango en la década del 40, etcétera, Argentina entró muy poderosamente. Y continúa así, ¿viste? Ellos miran cine argentino, escuchan música argentina y en las radios francesas es muy común escuchar a Piazzolla, escuchar el bandoneón de Dino Saluzzi, hablan de la comida argentina, hay restaurantes argentinos a montones y el mismo fenómeno con respecto a la comida sucede en Ámsterdam. Vos caminás en la calle principal de Ámsterdam, que se llama Darmstraat, y hay parrillas argentinas que se llaman Mi Buenos Aires Querido, ¿viste?
O sea, nos así. hemos encargado bastante de difundir nuestra cultura en general, ¿no? Estamos en el mundo, inclusive en el debido a la gran crisis, Claro. muchos argentinos emigraron a Tal Estados cual. Unidos y Europa, y ellos hacen lo que saben hacer. Entonces abren restaurantes, hay gente que trabaja en cuero muy bien, que es otra industria argentina muy Sí, importante. es verdad. Y también abren café concerts argentinos. Qué Y ahí lindo. van a tocar todos los argentinos que tocan instrumentos y que viven en esas ciudades, ¿viste? ¿Buscás Así un que hay una poquito? presencia en Europa. Hay una presencia en Europa muy importante, Argentina. ¿Dónde estás ahora, Hugo? Que estamos En hablando. Nueva York. ¿Ahora estás en? Volví en Nueva York. En Nueva Volví York. de París hace 2 meses ahora. Bien. Y estoy acá. ¿Cómo se lleva esto de estar, o sea, debe ser hermoso, obviamente, estar conociendo tantas ciudades, pero ¿cómo llevas esto por ahí de ir viajando, de ir viviendo en diferentes ciudades? Porque creo que estás viviendo en diferentes ciudades o ahora estás instalado en una. Ahora alterno entre París y Nueva York. En verano en general me escapo a París. Sí. Y me quedo en París hasta el fin del verano. En general vuelvo acá en septiembre, más o menos, que es cuando empieza el otoño acá. ¿Eso porque te gusta Para más a ustedes, nivel primavera. eso te gusta más la estación o porque es un tema laboral? No, porque es cuando puedo rajarme de Nueva York. En general en el invierno estoy trabajando acá. Ah, bien, bien, bien. Pero a mí me gusta muchísimo, muchísimo Francia, porque yo descubrí mi deseo de irme a conocer el mundo a partir de Rayuela, del libro de Mira. Julio Cortázar. Sí, sí. Y cuando yo veo a este personaje, Horacio Oliveira, un argentino, irónico, sarcástico, pero enamorado del aspecto romántico de París, a mí me dio un deseo enorme de ser ese tipo, ¿viste? Mira vos. Y por otro lado, yo leí a Henry Miller, un Sí. escritor políticamente incorrecto hoy porque es considerado objetificador de la mujer, etcétera, porque tiene mucha sexualidad en su Ajá. obra, lo que es muy común, y él muestra una Nueva York fascinante. Ajá. Entonces a mí también me dio esta curiosidad de vivir en Nueva York. Bueno, Y pero lo pudiste después realizar, sí. viene el fenómeno de la tropicalia, que es un movimiento musical cultural que se da en Río de Janeiro a comienzos de los 70, con la bossa nova, la música de Caetano Veloso, de María Bethânia, etcétera. Sí, Y dije, ay, sí. yo tengo que ir a ver cómo es el trópico. Y entonces quise ir a vivir a Río de Janeiro. Así que yo me fui al mundo a través de la literatura, como ves. Bueno, pero pudiste A mí los hacerlo. libros- Pudiste ¿Eh? hacerlo. Digo, pudiste hacerlo Bueno, porque no es tan fácil, ¿no? Fue a fuerza de coraje, ¿viste? Claro. Yo siempre fui un tipo muy irresponsable con respecto a los planes del futuro. Yo siempre viví el día presente. Y hasta hoy sigo así, ¿eh? Yo nunca traté de hacer una base sólida económica, Claro. formar una familia. Soy divorciado 4 veces. Ah, bueno. Escuchá esto que es muy divertido también. Tengo un hijo que vive en Orlando, es un importante hombre de empresas, Sí. tiene premios del hombre de empresas del año, etcétera, pero en su corazón él es un pibe futbolista y surfista carioca de Río de Janeiro. Él creció Sí, así y sí. hasta hoy conmigo habla solamente en portugués. Mira. Y si me habla en inglés, yo sé que me va a retar por algo, que la cosa viene mal. Para que lo entiendas bien. Tengo una hija, este pibe nació en Buenos Aires, en el Sanatorio Metropolitano. Mira. Tengo una hija nacida en Río de Janeiro, pero que vino muy chiquitita para Estados Unidos. Entonces se americanizó totalmente, Claro. es así. Y esa me habla solamente en inglés. Entonces tengo un hijo argentino que me habla en portugués, una hija brasilera que me habla en inglés, y no tengo ningún hijo que me hable en castellano. ¿Viste? Bueno, pero por Esas eso son venís las a cosas que Varadero. pasan. Pero venís a Varadero para que todos te hablen en castellano. Claro, y mi sueño es poder arrancarlos a todos ellos con mis nietos y sus maridos y esposas y que nos encontráramos algún día todos en Varadero, ¿viste? Mirá vos. Es un sueño que todavía quiero cumplir. Bueno, venís Estemos cumpliendo todos los sueños, así que puede ser que pase. Espero que sí. Hugo, contanos un poquito de tu visita a Varadero. ¿Cuál es el primer día que vas a estar dando una charla? ¿El 12 es el primero? Estoy abriendo mi libreta acá. Sí. El 12 presento este libro en el Centro Cultural Sí, y decidí pedir a Cultura sí. que titulase ese encuentro Una conversación con Hugo Pesini, porque cuando presenté Belleza Terrible
más que hablar del libro, se terminó convirtiendo esto en una charla entre todos, ¿viste? En el Centro Cultural. Y nos matamos de risa la noche entera, ¿viste? Yo contando mis historias y la gente desde la platea respondiendo con complementos, digamos, claro, a estas historias. Inclusive desde la platea en un momento me dice, Hugo, perdón, ¿viste? La gente levantaba la mano y le llevaban un micrófono, ¿no? Y una chica me dice, ¿vos te acordás de mí? Yo me llamo Nidia Pederiva. Y yo digo, Nidia Pederiva, mi novia. Y ella dice, justamente. Y te imaginas que fue la carcajada general. Claro, general. es que eso debe pasar mucho, ¿no? Porque en las conversaciones debe aparecer mucha gente que te conoce o que conoce otra gente que vos conocés y deben surgir historias, ¿no? En común. Había muchísimos amigos míos presentes y también había gente que era descendientes de gente que yo conocía, viste que en Varadero, por lo menos en mi época, vos sabías quién eran todos los que pasaban. Claro, claro. ¿No? Entonces me imagino que lo que va a pasar el 12, cuando presente el libro, es que esto se va a repetir. Totalmente. Así que ahora ya directamente dije, no voy a mentir, no es Hugo Pesini presenta su libro, es Hugo Pesini va a charlar. Claro, a conversar directamente. Sí. Y después voy a ir a la UNSADA a dar una conferencia sobre el yo en cuestión, ¿viste? Los problemas que se le presentan, plural, a un escritor cuando trata de escribir el yo. Si es posible construir un yo real o no. Mirá. Entonces voy a hablar desde la primera voz personal, que es la de Safo de Lesbos, por la cual viene la palabra lesbiana, que era una poetisa que escribía de ella misma y de su enorme amor y eroticismo. O sea, el lenguaje erótico, amoroso, inicia el yo en la historia. Mira. Eso es 650 años antes de Cristo, ¿eh? Mira vos. Y la voz masculina en el mismo momento es de un tipo llamado Arquílocos, que es un hoplite. Un hoplite es un soldado de a pie, o sea, un tipo con sandalias, un casco, una lanza y un escudo. Y ese tipo escribía poesía marcial, ¿viste? Poesía de guerra. Entonces yo empiezo la historia ahí y llego hasta el presente con un francés que se llama Houellebecq y que es representante del escritor performático, que es un tipo que como sabe que reproducir el yo es imposible, él se transforma él mismo en el personaje que escribe, empieza a actuar en la calle como su personaje. Entonces performa, actúa. Claro. Y ese en Argentina es Jorge Luis Borges. El Jorge Luis Borges de traje gris con un bastón que camina por la calle es el personaje Jorge Luis Borges. Y él tiene un texto que termina diciendo, no sé quién de nosotros dos escribe esta página. Él sabe que él es prisionero del personaje Jorge Luis Borges, que cuando él anda por la calle no ven a Jorge Luis Borges, ven a la obra de Jorge Luis Borges caminando por la calle. Qué bárbaro, ¿entendés? Qué bueno. Muy la única manera de poder ser el personaje que aparece en el texto es que el escritor se transforme en el texto. Y sucede. Yo mismo, yo sé que cuando voy a Varadero la gente va a pensar que está hablando con el pibe que escribe en el diario, ¿no es cierto? Sí. Y yo no soy 100% ese. Claro, totalmente. Y bueno, de eso se va a tratar la conferencia que doy en la UNSADA. Qué lindo. Y la misma se va a dar en San Pedro, todavía no tengo fecha, creo que en la escuela normal. Qué bueno. Y después hay otra conversación en el Centro Cultural, por invitación de Liliana Gramacioli, que la vamos a hacer toda en inglés, para la gente que habla en inglés. Muy interesante, sí, total. Aparte, eso es lo que va a pasar hasta ahora. Está muy bueno. La verdad que, es muy interesante todo lo que hemos charlado. Seguramente va a ser muy interesante también estar en esas conversaciones. Y bueno, ojalá que sea tan interesante también tu visita para vos, ¿no? O sea que, que te reencuentres con los lugares, las personas. Y bueno, todo aquello que seguramente no viste en estos años, ¿no? Porque hay cosas nuevas, como siempre. Exactamente. Yo voy a Varadero para tratar de reencontrarme con Varadero. Es por razones absolutamente egoísticas que yo voy. Claro. El placer es todo mío. Está muy ¿entendés? Bien, está muy bien. Sinceramente.
Está muy bien. Hugo, bueno, nosotros acá también estamos en Radio Municipal, así que hemos conocido a tu hermana, o yo por lo menos la he conocido, y otros que ya la conocían, por supuesto, pero bueno, estás invitado, por supuesto, a darte una vueltita, estamos acá todas las mañanas, y bueno, bienvenido a Varadero nuevamente, ¿eh? Vos te habrás dado cuenta que mi hermana hace todo el trabajo pesado Sí, de mi visita. sí, Ella sí. es la que organiza absolutamente todo, pobrecita. Acá hasta se paró en la, acá se paró. Es divina, es divina. Se paró en la Ya lo hizo vidriera, también pero la vez anterior, ¿viste? totalmente, sí, sí, acá vino, se paró y y mi pegó hermana, sí. mi hermana me presentó en el libro anterior y me va a presentar también en este junto con Nani Righini, que va a ser muy el bien. maestro de ceremonias. Muy Así bien. que estoy muy bien rodeado, ¿no es cierto? Bueno, ahí estaremos, ojalá, bueno, te pueda conocer y, bueno, escuchar un poquito más acerca de este nuevo libro y de todo lo que venís contando, que es muy interesante, ¿eh? Te agradecemos mucho estar en esta mañana. Te espero en el Centro Cultural. Gracias, Hugo. Okay. Nos vemos. Okay. Gracias a vos por llamarme. Hugo, Realmente antes de cortar y de que nos saludemos, acá me dice nuestro operador técnico, Nicolás, no sé cómo te conoce, como Nicolás Bifonse, te manda saludos, dice. Nico se sentó en una de mis clases en la Universidad de Nueva York. Lo invité a una clase y estuvo sentado. Mira, ¿y por qué no me lo dijo antes? Sí, sí. Se mata de risa. Caminamos mucho por las calles de Nueva York. Mira qué bueno, qué lindo, bueno. Sí, sí. Ves que hay mucho por conocer, yo todos los días conozco algo nuevo, así que bueno. Bueno, Hugo, un gusto, ¿eh? Un gusto también. Que estés bien, hasta pronto. Muy pronto. Hasta muy pronto. Semana. Exactamente. Okay. Chau, chau, hasta luego. Chao.